hay una aparente contradicción, ¿no? Entre lo que esperamos y lo que tenemos, entre lo que pasamos y lo que esperamos, y a veces estamos ahí, ¿no? Como que hay una contradicción y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? A veces recibimos una palabra de Dios que es buena, es poderosa, es tremenda, y después nuestra realidad nos está diciendo todo lo contrario, ¿no? ¿No les ha pasado? A veces decimos, chao, voy a salir y me voy a romper todo porque estoy súper lleno de Dios y voy a hacer estragos. Y no alcanzamos a cruzar que se nos vino el mundo abajo, ¿no? Entonces, estas pequeñas contradicciones o dicotomías las vivimos a diario. Son parte de nuestra vida, les quiero decir. Pero no quedamos ahí. Es poderoso cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y Él comienza a mostrarse quién es Él en nosotros, cuando Él se hace realidad. Ahí como título puse causa y finalidad. Así que vamos a ver las causas y las finalidades. Las causas arrancan desde el porqué. Muchos tenemos niños, ¿no? ¿Y vieron esa etapa donde preguntan todo por qué? Van a la casa de la abuela y el abuelo se olvidó la dentadura en el vaso y ¿por qué la dentadura del abuelo está en el vaso? ¿No? O se encuentran con que hubo una tormenta tremenda, sale el arco iris. ¿Y por qué sale el arco iris? ¿O por qué hay colores en el cielo? ¿O por qué la luna no se cae? ¿No? Nos llenamos de por qué. Y en la Biblia también aparecen los por qué. Muchas veces hemos oído y nos han aconsejado, no le preguntes a Dios por qué, sino a Él para qué. ¿No es cierto? ¿Para qué estoy pasando por esta situación? ¿Para qué y no el por qué? Y para mí ha sido como un interrogante, ¿no? Y yo digo, no, Señor, yo quiero el por qué y el para qué. Yo quiero saber las causas y la finalidad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si recibo una palabra de parte de Dios, lo más probable es que se cumpla, ¿no? Porque Dios no miente, Dios no es hombre para arrepentirse. Y Dios ha hecho un pacto con la humanidad y se lo dio a conocer a Abraham, que iba a ser de bendición, y ese pacto nos alcanza hasta el día de hoy y alcanzará a muchos. Es un pacto que no va a ser borrado, es un juramento de parte de Dios, y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Entonces, en mis mañanas de devocionales estaba leyendo un libro, en Éxodo, y me encuentro estas dos preguntas juntas. Y yo digo, qué bien que me vienen. Así que si me acompañan a Éxodo, y como pequeña introducción voy a leer un poquito, dice, ¿por qué y para qué? A lo largo de nuestra vida hemos vivido situaciones difíciles, ¿no? Acá nos pasa. Yo sé que a muchos no nos pasa, que vivimos una vida de color de rosa, que nada nos tope, nada nos sucede. No, acá vamos a tener aflicciones, pero es temporal, ¿sí? Y eso que pasamos muchas veces, o todas las veces, se convierte en gloria de parte de Dios, en su presencia, en su respaldo. ¿Sí? Nada de lo que pasamos pasa desapercibido. Entonces, hemos pasado por dolor, por desesperanzas, por angustias. Y es justo ahí cuando nos preguntamos ¿por qué, Señor? Y ¿para qué, Señor? Cuando estoy preguntando por qué, estoy preguntando la causa. ¿Qué lo originó? Señor, ¿por qué? Y muchas veces hacemos como esa evaluación o replanteo, ¿no? Pero a ver, si estoy haciendo las cosas bien, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy en obediencia. ¿Por qué? Me diste una palabra. ¿Qué pasó? ¿No? Y empezamos el por qué. Pasa el tiempo y guarda, porque muchas veces nos tomamos de eso para alejarnos de Dios. Y es lo que Dios no quiere que pase. Dios quiere que seas plantado donde te dejó, donde te sembró, que seas plantado y que lleves fruto muchísimos. Que tu vida sea firme,
que sea fundamentado en la palabra de Dios y aunque vengan tormentas, nada te mueva. Que Jesús sea tu ancla siempre. Es el único que no te va a mentir, es el único que no te va a fallar, es el único que no te va a decepcionar, pases lo que pases. ¿Sí? Entonces, seguramente has dicho alguna vez, ¿por qué a mí? Y a veces somos egoístas, ¿no? Porque que le pase al de al lado, pero no a mí. ¿No? Y no, que no le pase al de al lado tampoco. Pero nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué tengo que vivir esta situación? Si soy tu hijo, si tengo promesa de Dios, si soy bendecido por ti, no entiendo el por qué me toca vivir esto. Y me pregunto, ¿para qué, Dios mío? ¿Para qué? Hoy los voy a dejar con esas preguntas, pero acuérdense, causa y finalidad. Causa y finalidad. Estas dos interrogativos siempre nos vamos a encontrar, ¿sí? En el por qué y en el para qué. Y si le contaran testimonios, hay un montón de testimonios que uno en nuestra mente limitada no alcanza a entender los por qué o los para qué. Pero Dios siempre trae respuesta. ¿Sí? Dios siempre trae respuesta. Voy a ir tomando agua porque me pongo muy nerviosa. Pues tranquila. Gracias. Si has pasado por estas dos preguntas, si has buscado respuesta y si hoy te estás haciendo estas preguntas, entonces déjame decirte que esta reflexión es para nosotros. ¿Sí? Vamos a ver la historia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Alguno lo conoce? Sí, ¿no? Sí. Recordamos, a muchos fuimos a la Farulito y nos enseñan que el faraón endurecía su corazón, no dejaba ir al pueblo, era malo, ¿no? Y cada vez que decía que sí, volvía para atrás. Y el pobre Moisés era el que estaba en el medio. Dios le decía que iba a sacar el pueblo, él le decía al pueblo que iban a salir y el faraón endurecía todos los planes. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la meta, nos vamos para allá y nos encontramos con endurecimiento, nos encontramos con imposibles, ¿no? Y hay veces que en nuestra situación no podemos salir. Entonces estamos como el pueblo, ¿no? Con una palabra de parte de Dios, haciendo las cosas bien y no pudiendo alcanzar la promesa, la palabra. Entonces, acompáñenme. Éxodo 5, 22 y 23. Esto ya es cuestión de edad. Entonces, Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés se encontraba enfrentando la opresión del momento y la aparente contradicción entre la promesa de Dios y la dura realidad que les tocaba vivir. Moisés mismo se encontraba buscando respuestas. Y si recuerdan, las plagas fueron varias, ¿sí? Una peor que otra. Y el pueblo era aún más afligido. Entonces, tenían una palabra de parte de Dios, estaban haciendo las cosas bien y estaban siendo más opresivos, más oprimidos, ¿no? ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Veamos algunos puntos. Uno, necesito respuesta. ¿No es cierto? Muchos necesitamos respuesta. A veces estamos pasando por situaciones y hacemos este replanteo y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué? Y quiero decirte que Dios va a traer respuestas. Si estás viviendo una noche más oscura, está a punto de amanecer. Amén. ¿Sí? A menudo conocemos acerca de Dios, y acá es lo importante, escuchamos sus promesas, vislumbramos su poder, pero carecemos de un conocimiento personal de Él. Y acá vamos a hacer esto.
Desde el momento que Dios empieza la creación y llega a Abraham, pasa por Adán, por Eva, por los animales, que crea, que todo lo demás, llega a Abraham, le hace la promesa de que va a salir, primero que va a ser padre, ¿no es cierto? Un recorrido. Hasta llegar a Moisés, donde Dios ve y escucha el clamor del pueblo y cómo estaba siendo oprimido. Hasta ese momento Dios se había manifestado a las personas, a la humanidad, como el Dios todopoderoso. Pero todavía faltaba. Había muchas personas que conocían de Dios, porque antes cada persona que conocía a Dios, que tenía un encuentro con Dios, tenía que anunciar a otros lo que Dios había hecho. Y así pasaban por generaciones conociendo a Dios. Pero había muchas personas que habían oído de Dios, pero Dios no era su Dios todavía. Entonces, en ese punto de la historia, Dios comienza a revelarse de una manera diferente a su pueblo. Por eso fue necesario pasar por tantas cosas que pasaron. Porque Dios necesitaba revelarse a su pueblo como el Dios Jehová. ¿Vieron que cantamos? Cantamos. Cuando Dios se estaba manifestando, era a través del nombre Elohim, el Todopoderoso. Pero el pueblo necesitaba una revelación poderosa, aún más profunda, no solamente saber de Dios, sino conocer a Dios. Y acá está donde los por qué y los para qué se encuentran, la causa y la finalidad. Cuando nosotros conocemos a Dios, es diferente. Es diferente. Y Tenerife tiene que conocer a Dios y no solo de Dios. Estamos en una isla donde la mayoría está en otras religiones, está en otros dioses, están en otras cosas, y es muy fuerte. Y tal vez conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y vos y yo necesitamos seguir creyendo en las promesas, pero con la revelación de quién es Dios en tu vida. Amén. De quién es Dios en tu vida. Entonces, sigamos. Nos encontramos con el pueblo de Israel en Egipto, familiarizados con el poder de Dios, pero ajenos al corazón de Dios. En esos momentos de profunda angustia, cuando las circunstancias se tornan oscuras, que el por qué y el para qué emergen con fuerza, exigimos una explicación, ¿sí? Un propósito. En ese tiempo, cuando se da el escenario justo y necesario para conocer personalmente a Dios o para conocer profundamente a Dios. ¿Saben? Una persona que se determina a conocer a Dios nunca es movido del Señor. Amén. Nunca es movido del Señor. Pero estamos muy acostumbrados a las cosas fáciles, a las cosas rápidas. Compro estos 5 minutos o 1 minuto en el microondas, sale y listo y me lo como. Estamos acostumbradísimos y lo tenemos muy normalizado a lo rápido. Allá teníamos una propaganda, llame ya y el producto en tu casa, ¿no? Y se te soluciona la vida a full. Y estamos acostumbrados a eso, lo hemos comido. Y entonces eso nos hace que no esperemos en el Señor sus promesas y el cumplimiento de sus promesas. Entonces, una persona que se determina a conocer a Dios de verdad, nunca es movido. Amén. Sino que es también un reproductor de la grandeza de Dios. Amén. Es alguien que lleva su gloria, pase lo que pase, viva lo que viva, tormenta tras tormenta, y esa persona no es movida porque conoce a Dios. Y en esta mañana Dios nos está llamando a esto, a que te determines a conocerlo a Él. Que en un momento tal vez se te manifestó como un Dios poderoso, como un Dios con milagros, con un Dios que todo lo puede, pero hoy se quiere revelar como un Dios, como único, como tu Dios, como alguien real.
veamos cómo sigue esta historia. Dios es tu respuesta. Punto 2. La historia de Moisés nos enseña que Dios no se aleja de nuestras preguntas. Todo lo contrario, Dios da respuestas. En Éxodo 6, 1 al 6, 8, Él responde revelando su nombre y su propósito redentor. No se limita a dar respuestas, sino que te ofrece a sí mismo como la respuesta. Amén. Y qué precioso, yo les puedo asegurar que esos encuentros con Dios son lo mejor que puede haber. Si a veces nos determinamos a buscarlo, a buscar su presencia, nuestra vida es transformada tremendamente. Podemos cantar como esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. ¿Sí? Éxodo 6:2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Antes se había manifestado como Elohim, el Dios Todopoderoso, pero ahora comienza a manifestarse y a revelarse en el pueblo como yo soy Jehová, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Este significado enfatiza la existencia eterna y la naturaleza inmutable de Dios. En otras palabras, quédate tranquilo, Moisés, le estaba diciendo. Yo soy. Amén. Yo soy. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Tranquilo. El eterno, el que siempre está, el que nunca cambia. Moisés, te animo a confiar. Te animo a confiar. Éxodo 6, ahora sí, del 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, pertenencia, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Dios no te deja sin respuesta. Dios no te deja sin respuesta. Pero hay una gran diferencia, y te lo vuelvo a decir: conocer de Dios, que muchas veces venimos a la iglesia y conocemos de Dios, pero después en nuestra vida vemos que no conocemos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, nuestra vida es transformada y nos comportamos como hijos de Dios, pertenecientes a Dios. Arranca el versículo 6 enfatizando: yo soy Jehová, no te olvides. Dios dice: os sacaré, os libraré, Amén. os redimiré, que es volver a comprar, y os tomaré. Y seré vuestro Dios, pertenencia. Cuando pertenecemos a Dios, cuando le conocemos, no hay espíritu de orfandad. Amén. Porque Él lo es todo en nosotros. Está diciendo: quiero ser vuestro Dios. Y en esta mañana es una invitación y una pregunta de Dios a tu vida. Quiero ser tu Dios. Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere ser el primero cuando te levantas en la mañana. Dios quiere ser el último cuando te acostás y das las buenas noches. Dios quiere ser el primero en tu agenda. ¿Y por qué lo digo? Porque acá me gustó mucho, y lo tomé para mí, el hecho de armar agenda, que todavía soy un desastre. Todavía a veces me olvido de agendar y se me pasa. Pero estoy intentando agendar las cosas, ¿no? Y acá me gustó porque en el instituto todo el mundo sacaba su agenda y anotaba exámenes, trabajos, las notas de los exámenes, todo, ¿no? Muy bien. Y está buenísimo.
buenísimo porque nos organiza. Sí. Pero en esta organización, Dios quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser el primero en tu agenda. Dios quiere ser el primero antes de que vayas al médico. Dios quiere ser el Dios que adorás. Y el Dios que adorás tiene el primer lugar y no el segundo. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Por eso Dios quería revelarse al pueblo como Jehová, como Yahvé. Era necesaria una nueva manifestación de Dios para ese pueblo. Que Dios sea su Dios. En medio de lo que estés viviendo, sabremos que Él es Jehová y que Él es nuestro Dios. Amén. No vamos a escuchar que es el Dios de la vida de otros. Viviremos que es nuestro Dios, nuestra vida. Escucha su respuesta. Punto 3. Nuestros pastores es muy homilético y nos habla, y cuando nos da consejos hasta son con números, enumerados así. Así que punto número 3. Escucha su respuesta. Nos invita a conocerlo íntimamente, a experimentar su presencia transformadora en medio de nuestras luchas. La invitación persiste hoy. No te conformes con saber de Dios, ¿sí? Busca una relación personal en medio de lo que te toque vivir. Conoce a tu Dios. Hace unos días atrás nos juntamos a tomar un café y conté un poquito de mi testimonio cuando era chica, ¿no? Y pasó que me invitaron a un campamento, y lo voy a hacer muy breve y muy reducido. Y yo tenía 9 años. Entonces me invitaron a un campamento, y la que estaba en el grupito para hacer el devocional y darnos a conocer a Jesús, dijo que Jesús había muerto y lo resucitó al tercer día, y que éramos herederos de promesas de Dios. Y ella, sin saber, porque no me conocía, yo tampoco la conocía a ella, dice: si vos crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa servirán al Señor. Cuando ella hablaba, algo llamó mi atención de tal manera que yo sabía que me estaba hablando Dios. O sea que eso era muy importante lo que estaba escuchando. Entonces recibí a Jesús en mi corazón y creí esa promesa. Tanto que la anoté en mi cuaderno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese entonces éramos mi papá, mi mamá y 5 hermanos. Yo la cuarta. Y cuando voy a mi casa después de una semana de campamento, copadísimo, que llegábamos destruidos porque nos hacían jugar todo el tiempo, entro y habían cajas. En mi habitación había cajas, mi ropa no estaba. Y mi mamá me dice: prepárate porque a la noche te encontrás con tu papá. Entonces me fui a preparar para ir a cenar con mi papá, que a veces lo hacíamos seguido. Y mi papá me dice que se va a trabajar a otro lado y que no nos íbamos a poder ver. Me esperaba para hacer un viaje con él, así que viajé sola a verlo en el norte donde estaba. Y después me fui y averigüé a través de fotos que mi papá estaba engañando a mi mamá. Entonces, yo podría haber dicho: qué contradicción, ¿no? Qué aparente contradicción. No entendía ni el por qué ni el para qué. Había recibido una palabra de parte de Dios y me encontré con mi casa hecha una mudanza, con 9 años. Entonces, cuando vuelvo a mi casa, mi mamá me dice: Nati, te vas a ir a vivir con otra familia, se van a muchos kilómetros de casa, y cada uno de mis hermanos a partes distintas. Por 2 años y medio yo oraba y le decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era mi promesa.
era mi ancla. Después recibo una llamada de mi papá y al tiempo nos junta mi mamá a todos, viene mi papá de donde estaban, se habían reconciliado y mi papá recibe al Señor. Antes de los 12 años me bautizo con mi papá. Amén. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu casa. Amén. ¿Qué necesitamos? Determinarnos. Dice la palabra del Señor, determinarás una cosa y te será Amén. firme. Sobre tu camino resplandecerá su luz. Amén. Promesa de Dios. Y Dios no falla. Pero no nos acostumbremos a lo rápido, a lo ya. Porque Dios tiene sus tiempos. Y Dios obra con personas de carne y hueso. No puede hacernos porque nos haría mal. Entonces Él se toma sus tiempos para traer respuestas. Pero las trae. Las trae. ¿Qué necesitamos? Creerle a Dios. Segundo, determinarte. Tercero, que Él sea tu Dios, pase lo que pase. Aferrate a Él y aferrate a sus promesas. ¿Querés una vida exitosa? Busca a Dios. Amén. Busca a Dios. Porque el éxito no está en tener una billetera llena, sino en hacer la voluntad de Dios, en hacer las cosas para las que Dios te creó. Amén. Ahí vas a tener refrigerio, ahí vas a tener plenitud, porque vas a estar viviendo según el propósito para el que naciste. Y eso es el éxito. Eso es el éxito. Él desea revelarse a nosotros no solo como la causa de nuestras circunstancias, sino como la finalidad última de nuestra existencia. En lugar de buscar respuestas en el vacío, podemos encontrarlas en la plenitud de su amor y de su gracia. Te invito a dar el paso de fe, a abrir tu corazón a la posibilidad de conocer a Dios personalmente. Permitile responder tus preguntas, sanar tus heridas y guiarte hacia un propósito que trasciende las circunstancias. En su presencia encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza que nunca defrauda. Hace tiempo leí, y que me encanta también, el testimonio de Fanny Crosby. Así que después, si la quieren googlear, Fanny Crosby fue una persona misionera, compositora, escritora, y escribió alrededor de 9.000 himnos cristianos. Y ella fue una persona que nació bien en todos sus sentidos, pero a los días perdió la vista. Ella dice, cuando vieron que fue por mala praxis, porque el doctor que la vio y la atendió mal, el médico se fue de donde ellos vivían por vergüenza a lo que había hecho, y resulta que ella quería buscarlo para agradecerle. Y uno dice, ¿qué loco? Nosotros estaríamos haciéndole juicio, ¿no? Y ahí es donde a mí me impactan las personas rendidas en el Señor. Me impactan. Porque esta persona quería buscar al médico que hizo una mala praxis para darle las gracias. Porque pese a eso, ella buscó a Dios y conoció a Dios de tal manera que dice, gracias a no tener las distracciones de este mundo, pude conocer a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Algo precioso tiene Dios, que nosotros necesitamos anhelar que Él sea nuestro Dios. Y le decía de 9 años, y le puedo seguir contando testimonio de cómo Dios fue mi Dios. Amén. En todo momento. Pero hoy solamente te quiero dejar esta invitación. Y tal vez cantar de nuevo Yahvé, Jehová, Rafa, Elohim, y saber que Dios se te quiere manifestar en tu situación. Y Él quiere ser tu Dios. No solo que conozcas de Dios, sino que lo conozcas a Él. Él va a responder causa y finalidad.
el origen y el para qué, ¿no? Pero Él necesita que vos lo busques y que Él sea el primero en la agenda. Amén. ¿Oramos? ¿Cuántos tienen un porqué? ¿Un para qué? Aleluya. Señor, ¿qué pasó en este 2025 que no entiendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo que venía planeando? Con lo que anhelaba lograr en este 2025. ¿Para qué? Si hoy tenés un porqué o tenés un para qué, yo te invito a que cierres tus ojos. Porque esto no es cuestión de que te hable un pastor. Esto es cuestión de que te encuentres con Dios. Amén. Que le digas al Señor, Señor, no entiendo. Y te soy sincero, no entiendo. ¿Por qué me toca vivir esto? No entiendo para qué estoy pasando por esto. Pero sí declaro que vos tenés una palabra sobre mi vida. Amén. Te bendeciré y serás de bendición. Amén. Gloria a Dios. Y como vos sos un Dios que no cambia, inmutable, eterno, yo voy a confiar en que vas a cumplir. Y yo voy a ver la gloria de tu nombre manifestarse en mi vida y en mi familia. Señor, oramos a ti en esta mañana. Amén. Señor, vos conocés cada corazón en este lugar. Aún el que cree que no lo has visto llegar. Señor, vos conocés cada necesidad. Las que decimos y las que nos guardamos para nosotros, Señor. Señor, vos sabés nuestros por qué y nuestros para qué. En esta hora, Dios mío, en esta hora, nos aferramos a ti y queremos conocer. Jehová, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Señor, quiero que seas mi Dios. Decir ahí donde estás, quiero que seas mi Dios. No solo un domingo en la mañana, sino cada hora de cada día de mi vida. Quiero conocer más de ti. Quiero vivir en una relación contigo. Quiero ver tu mano de poder moverse en mi vida. Señor, en esta mañana, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia.